¿Cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Hoy vamos a continuar con nuestra serie que fue empezada ya hace la semana pasada. En la semana pasada, ¿qué se recuerdan que era el tema de la predicación? Los que estuvieron la semana pasada, ¿de qué se trataba? Una iglesia que sin fronteras, ¿se recuerdan, verdad? Y en esa iglesia sin fronteras es que no teníamos una frontera, que Dios nos daba esa libertad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todo son hechas nuevas por Jesús. O sea que teníamos una nueva identidad como cristianos, una nueva identidad como hijos de Dios. Ya nadie nos puede señalar por nuestro pasado, porque ya pasó. Ya Jesucristo perdonó nuestro pasado y ahora estamos viendo el presente como nueva creación, como nueva criatura en Cristo Jesús. Y todo lo que podemos contar es lo que empezó desde que tuvimos nuestra relación con Cristo Jesús en adelante. Todas las bendiciones que Jesucristo ha hecho en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros como hijos de Dios? Cómo Dios ha obrado en nuestras vidas y de esa manera comenzar nuestra nueva identidad en Cristo. Y si alguien te menciona tu pasado, no, ese ya no soy yo. Jesucristo perdonó mi pasado y yo tengo un nuevo presente. Como hijo de Dios, ahora yo soy y ya comienza a desarrollar lo que Jesucristo está haciendo en su vida. Entonces, de esa manera nosotros nos podemos identificar como nuevos creaciones de Dios. Entonces, de esa manera es que vamos a empezar este día. Y se recuerdan que también les decía la semana pasada, 3 años tenemos aquí y siempre damos los boletines. Vamos a preguntar de nuevo, ¿cuál es nuestra misión? Los que estuvieron el domingo pasado tuvieron que estar atentos y leyeron. ¿Cuál es nuestra visión? ¿O no han leído los boletines en 3 años? Porque por 3 años ha estado aquí. Así que vamos a repetir nuevamente. Nuestra visión, dice, Tabor es una iglesia vibrante, inclusiva y llena de fe, colocada en la ciudad por Dios, que nos envía a ser discípulos a través del bautismo y a través de ¿qué? De las enseñanzas. Ahora, ¿cuál es nuestra visión? El amor de Dios nos mueve a trabajar por la integridad y la sanación de los demás a través de relaciones personales significativas e inclusivas que incluye a la comunidad fuera de los muros de nuestra iglesia. O sea que no se trata solo de los que estamos aquí dentro, se trata de alcanzar a los que están fuera de los muros de nuestra iglesia. Y esa es nuestra visión y nuestra misión. Pero ¿cómo podemos nosotros trabajar dentro de la visión y dentro de la misión de nuestra iglesia si no sabemos cuál es nuestra visión y nuestra misión? Por eso es importante que ahora que vamos a empezar el 4º año acá, todos estemos seguros cuál es nuestra misión y cuál es nuestra visión, para trabajar juntos en un solo proyecto y de esa manera comenzar a evangelizar y alcanzar a toda aquella gente que está fuera de los muros de nuestra iglesia y que puedan estar aquí ocupando todos estos lugares vacíos. Entonces, es algo que tenemos que empezar a trabajar. Y si somos ya nueva creación en Cristo Jesús, ¿qué quiere decir esto? Somos nueva creación en Cristo Jesús, hay que hacer la voluntad de Dios. Entonces, el tema para este domingo es una iglesia en movimiento. ¿Qué significa una iglesia en movimiento? De hecho, pues una iglesia en movimiento es una iglesia activa, como dice el amor. Activa. Tenemos que estar pendientes en todo lo que vamos a planear, lo que vamos a hacer y de esa manera pues comenzar a desarrollar nuestra iglesia que sea activa. Una iglesia en movimiento está basada en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 23 al 25, que dice: mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y en las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Son hermosas palabras del libro de Hebreos. Mantengámonos firmes en la profesión
de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿O quién es nuestra esperanza? Jesucristo. Jesucristo, la vida eterna. Entonces mantengámonos firmes en esa promesa de la salvación, de que lo que Jesucristo se fue a nosotros, sin vacilar, dice. ¿Qué es sin vacilar? No distraéndonos, estar seguros. Después dice, porque fiel es el que la prometió. ¿Quién prometió eso? Jesucristo. Y Él es fiel, Él no cambia. Lo que Él dice siempre es. Después dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Entre todos, si uno mira que alguien está como caído, levantémoslo en amor. Ayudemos a hacer buenas obras. Y entonces, si nos estimulamos unos a otros en amor y buenas obras, entonces dice, ¿y cómo podemos nosotros también animarnos? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense que venga el Señor Jesucristo y muchos que tienen por costumbre dejaron de congregarse, se perdieron en el camino. Qué triste sería no compartir la vida eterna con nuestros hermanos. Por eso tenemos que exhortarnos a unos a otros y no criticarnos, sino que en amor ayudarnos a hacernos buenas obras y tratando de congregarnos siempre. Entonces, esta escritura nos da la introducción de una iglesia que no fue pensada como un edificio estático, sin movimiento, sino como un pueblo que camina. La iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros, el pueblo de Dios, que nosotros como pueblo de Dios seguimos avanzando y seguimos caminando. El libro de Hebreos nos recuerda que la vida cristiana no se vive en soledad, no se vive apartado, no se vive solo, sino como el pueblo que camina. También se vive como una comunidad, caminando juntos hacia la meta. ¿Cuál meta? La meta de ir a la vida eterna. Con los ojos puestos ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces la iglesia es la congregación de hermanos y hermanas en Cristo que no caminan solos, sino que caminamos todos juntos en comunidad y todos pensando en la meta de cómo nosotros vamos a llegar hasta la vida eterna, pero poniendo los ojos en Cristo Jesús. Cuando nosotros ponemos la mirada en Cristo Jesús, las cosas cambian. Eso me recuerda a mí a una escritura de que cuando dice que iban los discípulos en el arca y se desató una tremenda tormenta, y a lo lejos en la oscuridad vieron que alguien venía caminando y ellos dijeron, un fantasma. Y al estar más cerca escucharon una voz, no se asusten, soy yo, Jesús. Y ellos todavía dudando, viene Pedro y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas hacia ti. Y Jesús le dice, ven. Y viene Pedro y comienza a caminar mirando a Jesús, caminando, y de repente vino los vientos fuertes y las olas y dejó de ver a Jesús y comenzó a ver los vientos y comenzó a ver la tormenta y se hundió. Y le dijo Jesús, Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Si él no hubiera soltado la mirada de Jesús, si hubiera estado viendo a Jesús, él llega caminando hasta donde está Jesús. Pero lo distrajo las olas y el viento fuerte y volteó para otro lado y se hundió. Así pasa con la iglesia. Cuando nosotros caminamos mirando a Jesús, todo camina perfectamente. Pero nos distraemos con todas las cosas del diario vivir, nos hundimos. Entonces, una iglesia en movimiento es una iglesia viva, sostenida por la esperanza, por la unión en el amor de unos con otros. Es una iglesia activa que es buena en hacer buenas obras. Buenas obras, ayudar a los demás, ayudarnos unos a otros. Gente nueva que va viniendo a ayudarla porque todos venimos
buscando ayuda. Todos venimos buscando algo. Y es necesario que como iglesia estemos atentos a ¿qué? A recibir a esa iglesia que está entrando nueva y que debemos de tratar de cumplir y acudir a sus necesidades. Una iglesia en movimiento se mantiene firme en la esperanza, decía el verso 23, ¿verdad? Decía el verso 23, mantengámonos firmes sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. El autor de Hebreos nos llama a mantenernos firmes en esa confesión de nuestra esperanza. Jesucristo. Nosotros como iglesia, como la iglesia luterana, sabemos que esta esperanza no depende de nuestro esfuerzo, sino de la fidelidad de Dios. Que Dios continúa siendo fiel con nosotros y por la fe nos ayuda a hacer buenas obras. No es que nacieran las buenas obras solo en nosotros, es producto de la fe. Es producto de la fe y eso es lo que nosotros caminamos en esa esperanza y sabemos que nuestro esfuerzo proviene de la fidelidad de Dios. El centro de nuestra fe es el Evangelio de Jesucristo, que somos justificados solamente por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Solamente. No dependemos de nadie más. En un mundo que vivimos que es inestable, la iglesia se mueve, pero no pierde su ancla. Ustedes saben que cuando los barcos caminan, tienen un ancla, y cuando anclan el barco, no se mueve, está en el mismo lugar. Entonces nosotros somos como esa iglesia que nosotros estamos anclados en la palabra de Dios. No nos van a menear ningún dicho de ninguna parte del mundo. Únicamente la palabra de Dios nos va a nosotros a reproducir y a crear la fe, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si nosotros no estamos acostumbrados o no leemos nuestra Biblia, ¿cómo vamos a decir que nuestra fe está creciendo si la fe viene por el escuchar la palabra de Dios? En este mundo está, como decíamos, la promesa segura de Dios está cumplida y se cumplió en la cruz y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que en la cruz Él trajo a Él mismo todo el pecado de todo el mundo y fue muerto, pero al tercer día resucitó. Y dice la Biblia que también juntamente con Él nosotros resucitamos para vida eterna. Entonces, esa es la fe que confesamos, la que profesamos, la de Jesucristo, que nos da y nos regala perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Una iglesia en movimiento no abandona el Evangelio por nada, ni por una moda, ni por presiones externas. Permanece siempre firme, confiando en que Dios es fiel y Él no cambia. Pues decía la Escritura, el que prometió es fiel. Dios no cambia, Dios no es infiel. Nosotros seguimos siendo infieles con Él, pero Él nunca cambia. Entonces, aferrémonos a lo que Él hizo por cada uno de nosotros. También una iglesia en movimiento se edifica en comunidad. ¿Qué significa comunidad? Todos nosotros, toda esta comunidad que está alrededor de Albany Park. Nosotros somos la comunidad de Albany Park. ¿Qué podemos nosotros hacer por todos aquellos que están creciendo sin Cristo? Por todos aquellos que nunca han escuchado tal vez el Evangelio. Por aquellos que miramos caminando, haciendo drogas en la calle. Por aquellos que pasan en las esquinas pidiendo un pan o un vaso de agua. Necesitamos orar por nuestro vecindario. Necesitamos orar por todas las personas perdidas que andan fuera en las calles. Necesitamos orar por todos aquellos que piden un pan y un vaso de agua para que sean alcanzados por el Evangelio de Jesucristo. Eso es ser una iglesia en comunidad. Dice el verso 24, tengamos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué quiere decir esto? Alguien te pide un pan y un vaso de agua.
dárselos en el amor de Dios y decirles: Cristo te ama, ten, Dios te ama. Hay tanta gente que necesita de Cristo en las calles. Por eso el libro de Hebreos nos invita a considerarnos unos a otros para estimularnos en el amor y hacer las buenas obras. La fe no es solo personal. La fe también puede llevarnos a tener una fe comunitaria. Una fe comunitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tengamos todo en común. La vida cristiana florece en el uno y el otro. La vida cristiana va floreciendo cuando alguien cae y llega otro y otro lo levanta. Por eso dice la Biblia: más valen dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Y siempre por eso es bueno estar en comunidad y no estar solo, porque si caemos solos, ¿quién nos levanta? Necesitamos de un hermano, necesitamos de un hermano en Cristo que esté con nosotros para que nos levante también. En la tradición de nuestra iglesia entendemos que la iglesia como es el lugar donde el evangelio es predicado puramente y los sacramentos son administrados según la institución que Cristo dejó. Es ahí donde nosotros nos alimentamos y nos fortalecemos en la fe por medio de los sacramentos. ¿Cuáles sacramentos? Tenemos el sacramento de la comunión, de la Santa Cena. Tenemos el sacramento del bautismo, que los dos nos llevan hacia el perdón de los pecados. Nosotros podemos venir a la iglesia, podemos venir nosotros caídos, pero cuando pasamos a tomar el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue dada para el perdón completo de nuestros pecados, nos restaura, nos vuelve a poner de pie y nos da las fuerzas para continuar cada día escuchando la palabra de Dios y caminando en el amor de Dios. Una iglesia en movimiento no se concentra en sí misma, sino que se impulsa mutuamente hacia el amor activo. ¿Qué es amor activo? No solo amar a alguien cuando nos va bien o cuando estamos bien con la persona, sino que también amarnos cuando de repente nos separamos o nos alejamos. Es bueno el mandarle un mensaje a alguien: oh, te extraño, no te vi en la iglesia. Amarnos. No sabemos qué está pasando con otras personas, posiblemente están pasando por problemas serios, pero si nosotros no somos una iglesia activa y no nos buscamos unos a otros, ¿cómo nos vamos a poder ayudar? ¿O cómo vamos a poder nosotros levantar a otro? Necesitamos ser una fe unida. Una iglesia en movimiento no se conduce por sí misma, sino que se impulsa mutuamente para que todos estemos bien. Cada creyente tiene un papel: animar, acompañar, levantar al hermano en la fe. Y por eso somos llamados la iglesia. Una iglesia en movimiento es una gran familia que camina junta, no separada. La iglesia camina, nosotros caminamos juntos, hacemos las cosas juntos, tomamos decisiones juntos. Y de esa manera vamos a ir creciendo, no solo en número, sino que en sabiduría, en entendimiento, porque también dice la Biblia que el mejor consejo se encuentra en la sabiduría de multitudes. Entre más gente tengamos para opinar, mucho que mejor, ahí está escondida la sabiduría. Y también dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios. Así que como familia en Cristo, caminemos juntos. Si está pasando por algo, conversemos, tratemos de salir adelante como iglesia. Y también una iglesia en movimiento se congrega y persevera. No deja de congregarse, como dice la Biblia, que muchos tienen de costumbre. La iglesia en movimiento se congrega todos los domingos y persevera
¿Qué significa perseverar? Continuamente. A veces no dan ganas de levantarse, pero uno tiene que luchar contra su carne y decir, no, hoy es domingo. 1 hora para el Señor. 1 hora no es mucho. No es mucho. Y sin embargo, mucha gente piensa que es mucho dedicar 1 hora a Dios. Tenemos que perseverar y no dejar de congregarnos. Dice el verso 25, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. No sé si usted lee la Biblia, no sé si usted mira las noticias, pero todo lo que está pasando alrededor del mundo apunta a lo que la Escritura dice. La llegada de nuestro Señor Jesucristo llega pronto, pronto. ¿Cómo nos va a encontrar Cristo? Tenemos que, por eso, perseverar y animarnos unos a otros para no dejar de congregarnos, para cuando el día de que Jesucristo llegue, nos encuentre unidos, que nos encuentre que nuestra fe está activa. Este texto nos exhorta, como dijimos, a no dejar de congregarnos. El movimiento de la iglesia no significa dispersión sin rumbo, sino congregarse constantemente en torno de la palabra y de los sacramentos, que es lo que nos une como iglesia. Es lo que nos une como iglesia. La reunión del pueblo de Dios es vital. Ahí nosotros recibimos por medio de la palabra, los sacramentos, dijimos, perdón. Ahí escuchamos la palabra que nos corrige, nos consuela. Ahí celebramos nosotros la Santa Cena del Señor, que nos une como cuerpo místico de Cristo. Además, se nos recuerda que el día del Señor se acerca. Se nos recuerda cada día que ese día se acerca. Vivimos en la esperanza activa, sabiendo que nuestro caminar tiene una meta gloriosa. ¿Cuál es la meta? Llegar a la vida eterna. Llegar a la vida eterna prometida. Una iglesia en movimiento nunca deja de reunirse, porque en la reunión está la fuerza, la fe compartida y la presencia viva de Cristo Jesús. En conclusión, una iglesia en movimiento no es una iglesia que corre sin dirección, sino que camina firme en la esperanza que Cristo nos enseñó, edificándose mutuamente en amor y perseverando en congregarse hasta que Jesucristo vuelva. Nuestro llamado es ser testigos en movimiento, no testigos pasivos, sino activos, confiando que el Señor que nos llamó a nosotros es fiel para cumplir su promesa. Lo único que tenemos que hacer es ser fieles a Cristo, seguirle a Cristo, porque Él nos prometió que nos va a llevar a esa vida eterna, y así va a ser. Él no cambia, Él no miente. Lo que nosotros fallamos somos nosotros, pero por eso necesitamos de Jesucristo todos los días de nuestra vida y necesitamos recibir de ese perdón que solo Él puede dar. Amén. Oremos.